Cuando trabajamos con datos, y eso evidentemente involucra a Excel, hay una serie de datos que casi siempre en la mayoría de los casos nos van a llegar. Y este tipo de datos son las fechas. Así que va a ser súper importante aprender a tratarlas correctamente. Excel tiene muchísimas funciones que nos permiten hacer infinidad de cálculos, entre las cuales no podrían faltar las que nos ayudan a tratar fechas. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo las funciones más usadas y comunes dentro de Excel por lo que respecta a operaciones con fechas, que nos pueden ahorrar más de un dolor de cabeza. Primero de todo tenemos que rebobinar un poco y pasar un poco a los básicos de Excel. Es decir, porque hay mucha gente que empieza a hacer operaciones, fórmulas complejas y cuando involucra fechas se ha dejado una de las partes básicas, uno de los pilares. Si no entendemos las funciones de fecha, no podremos seguir adelante. Así que rebobinemos un poco y vamos a empezar a describir un poco hasta el inicio incluso de lo que es Excel, ¿no? Los dos tipos de datos que existen dentro de Excel, que son solamente dos y no más, aunque podríamos decir hay fechas, hay fórmulas. No. Los datos se guardan de dos formas, o bien como un texto, por ejemplo, hola, o bien como un número, 1, 2, 3. Como ya sabemos, cuando es un número se orienta a la derecha y cuando es un texto se orienta a la izquierda. Así que para entender lo que es una fecha y por qué podemos hacer operaciones matemáticas con fecha, debemos entender que, por ejemplo, cuando yo pongo cualquier fecha, si se orienta a la derecha, quiere decir que se está guardando como un número. ¿Cómo más puedo comprobar que esto es un número? Porque si yo cambio el formato de esta celda que contiene una fecha, por ejemplo, y la cambio, que ahora está en fecha, a numérica, vemos que este número, esta fecha se va a cambiar a un número normal y corriente, que vemos que las fechas más actuales se acercan bastante al 40 y pico mil. ¿Por qué es 40 y pico mil? Porque hay una fecha donde Excel o en general se empezó a contar, es decir, a partir de aquí esta va a ser la fecha número 1 y a partir de aquí vas contando, ¿sí? Así hasta llegar hasta el día de hoy. ¿Cuál es esta fecha? Es la primera fecha exceliana, que es el 1 de enero de 1900, que vemos que se orienta a la derecha. ¿Cómo puedo demostrar que es el primero? Porque si yo entro y cambio el formato, va a ser el número 1. ¿De qué otra forma puedo corroborar que esto es la primera fecha que contiene Excel? Porque si retrocedo un día anterior y pongo que es el 31 del 12 del 1899, vemos que se orienta a la izquierda, es decir, que ya lo está interpretando no como un número, sino como un texto. Dicho esto y comprendiendo lo básico, vamos a empezar a nombrar las funciones más interesantes de fecha. Primera de todas, que no deja de ser una de las más importantes, sino la que más, es la función que nos da el día de hoy en el que estamos, la fecha en la que estamos hoy, 12 de diciembre de 2024. Esa función va a ser igual o más hoy. Esta fecha siempre me va a devolver el día en el que estamos. Si ahora abro este Excel mañana, va a ser el 13 del 12 de 2024. Esta fórmula, esta función, la podemos usar de referencias conforme cuántos días quedan según el día en el que estamos para cierta fecha. Otra función muy interesante es la función de ahora, que aparte del día en el que estamos, nos va a devolver la hora en la que estamos. Voy a poner aquí otra función para que podáis ver qué función se está ejecutando en cada una de estas celdas, que se llama fórmula texto, que si le doy de referencia una fecha o un valor o el resultado de una fórmula, me va a poner en texto la fórmula en sí. Y ahora mi pregunta es, si hay una función que me está devolviendo el día de hoy en el que estamos, por lógica tendría que haber una función que también me devolviera el día de mañana o el día de ayer, ¿no? Pues la respuesta es que no existe esa función, porque recordad que las fechas son números. Si quiero saber qué fecha es el día de mañana o el día de ayer, simplemente tendré que hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? Porque al estar guardado como un número, mañana va a ser ese número más 1. Así que si quiero saber el día de mañana, simplemente lo que voy a hacer es la función hoy más 1. Y si quiero ayer, lo mismo, función hoy, pero en este caso vamos a restarle un día. ¿Qué más funciones existen? Ahora que ya tenemos fechas, que pueden ser el resultado
de la función hoy y operaciones matemáticas o simplemente una fecha que se guarda en memoria, frente a esas fechas podemos sacar alguna información, como puede ser, por ejemplo, el mes. ¿Sí? Si yo ejecuto esa función mes de una fecha, me va a devolver el mes en el que está esa fecha. Después existirá también, como existe mes, existe un año, para saber el año en el que está una fecha. Existirá también una función que se llama día, que va a sacar el día en el que estamos del mes. Perfecto. Y tendremos estas tres. Tenemos el mes, tenemos el año y tenemos el día. ¿Sí? 12 del 12 del 2024. También podremos sacar el día de la semana en el que estamos. Pero ojo que esta función tiene truquito, ¿vale? Esta función que nos saca el día de la semana se llama diasem. Diasem te coge una fecha y te va a devolver el día de la semana. Pero fijaros que ahora me está poniendo un 5 y hoy, día 12 del 12 del 2024, estamos a jueves, ¿vale? Y me está poniendo un 5. Esto es porque por defecto lo hace a la americana, es decir, empieza a contar como día 1 el domingo y como día 7 el sábado. Si lo queremos cambiar a el nuestro, tenemos que poner punto y coma y otro argumento, que aquí ya nos da todas las opciones que tenemos. En nuestro caso, o en el mío, será el número 2, lunes como 1, domingo como 7. Y ahora ya podremos captar de que hoy jueves es día 4. Y después, como última que vamos a introducir en esta primera ronda, existe la función fecha, ¿vale? Que está muy infravalorada, pero que no deja de ser súper importante. ¿Por qué? Porque la función fecha, vamos a abrir el asistente para verlo mejor, lo que nos permite es construir una fecha, indicándole explícitamente cuál es el año, cuál es el mes y cuál es el día, ¿vale? Si yo aquí le indico el año 2025, el mes el 2 y el día el 15, me va a sacar esa fecha en numérico. Fijaros que aquí me está poniendo un número, ¿sí? Porque esas fechas que calcula son números al fin y al cabo, ¿sí? Así que me permite construir una fecha. Más adelante, en un ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver por qué es tan importante el uso de esa fecha. Porque ahora me estaréis diciendo, pero esto es lo mismo que picar tal cual la fecha. Y me va a guardar esta fecha igualmente. Y mi respuesta es sí a priori. Pero cuando queremos hacer movimientos de fecha, nos va a ir súper bien. Así que ahora que ya conocemos las funciones principales de fecha, vamos a ver cómo resolveríamos este caso. Donde tenemos una serie de empleados y el día en el que empiezan las vacaciones. Así que, teniendo claro los conceptos básicos de que una fecha es un número, ¿sí? Que cada fecha de más mañana va a ser un día más, es decir, van a sumarle 1 al número original, y que la función hoy me devuelve un número que es el día de hoy, aunque se represente como fecha. Si quiero saber cuántos días faltan para que empiecen vacaciones, simplemente tendré que restar el día en que empiece vacaciones, que en principio va a ser mayor que el día de hoy, menos el día de hoy, y me dará la diferencia. Así que vamos a restar el día en el que empieza vacaciones Laura, menos el día en el que estamos, que nos lo da la función hoy. Y ya vemos cómo nos da este número 64, ¿sí? Si por lo que fuera os lo pusiera como una fecha, y aquí vierais un número muy cercano al día 1 de enero de 1900, simplemente tendríamos que cambiarle el formato, porque a veces esto se nos representa el resultado como una fecha, ¿sí? Fijaros, números muy cerca de 1900, ojo, peligro, no lo hemos hecho mal, simplemente el formato es el incorrecto. Tenemos que cambiarlo a general o número en este caso, ¿vale? Los días que faltan. Muy bien, ahora me viene recursos humanos o mi jefe o quien sea y me dice, muy bien, pero lo que tengo que hacer ahora es retrasar esa fecha de inicio de vacaciones y desplazar los meses por 3, es decir, 3 meses más adelante va a ser esa nueva fecha. Y el día siempre va a tener que ser el día 15 para todas esas fechas en las cuales empiezan vacaciones. Pero evidentemente va a depender de la fecha en la que empezaban originalmente. Por ejemplo, Laura Martínez va a tener que ser el día 15 de 3 meses más adelante, que si ahora era el 14 de febrero de 2025, va a tener que ser el 15 de mayo de 2025.
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estas tres funciones que ya hemos aprendido que nos sacaban el día, el mes y el año. Y después vamos a tener que construir esa fecha con esa función fecha. Pero en la parte del mes, por ejemplo, vamos a tener que hacer dentro de esa fecha una operación. Para empezar, simplemente sacamos el día, como ya habíamos aprendido, de la fecha. Sacamos el mes de la fecha. Y sacamos el año de la fecha. Perfecto. Y como lo tenemos con referencias relativas, recordad que lo podemos arrastrar hacia abajo. Aquí viene el truco, porque ahora el problema es que, claro, no podemos sumar directamente días, ¿no? Porque va a depender cuántos días se suman. Depende de la fecha original, ¿verdad? Que tenemos que fijar para que sea el nuevo día el 15 y tenemos que desplazar 3 meses. Que aunque fuera solo desplazar 3 meses, ¿cuántos días sería eso? Si hay meses que tienen 30 días y hay meses que tienen 31 días, ¿sí? Así que nos vamos a apalancar de las posibilidades que nos ofrece la función fecha, ¿sí? Así que vamos a construir esta nueva fecha. Construimos esa fecha, tenemos día, mes y año. En este caso, el día no nos va a servir de nada. Vamos a poner la función fecha. El día en realidad no nos sirve de nada porque ahora todos estos días van a pasar a ser ese nuevo día 15, ¿sí? Vamos a poner el asistente. Y ese día va a pasar a ser el día que ponga aquí arriba, ¿sí? Recordad que esto va a tener que ser una referencia absoluta con el F4. El mes va a tener que ser el mes en el que estábamos, el mes 2, con referencia absoluta. No, perdona, en este caso no es referencia absoluta, es relativa porque sí que va a cambiar dependiendo de la fila en el que estemos. Pero, ojo, que vamos a este mes original le vamos a tener que sumar 3, ¿sí? Lo que hay aquí arriba, que en este caso sí que va a tener que ser referencia absoluta, ¿sí? Porque siempre queremos que sea 3 meses más. Y después el año en sí, ¿vale? Pero el año directamente podría ser el año que tenía la propia fecha. Y vemos que en la primera nos está haciendo exactamente lo que habíamos mencionado, 15 del 5 del 2025, ¿sí? Día 15 fijado y 3 meses más. Pero aquí lo bonito viene cuando yo arrastro y me hace bien todos los meses, siempre va a ser el día 15, pero fijaros que en una fecha donde, o en una función fecha donde me ponía que el original era el 26 de diciembre de 2024, ahora al añadir 3 meses cambia de año, esa función fecha, aunque ese año original fuera 2024, me lo capta como que cambia el año y ahora va a ser 2025. Así que nos podemos apalancar de esa función para hacer movimientos de fecha. Como bonus también tenemos este ejercicio donde cambia un poquito el contexto. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando de proyectos que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Y no solo queremos saber las fechas que hay o el número de días que hay entre estas dos fechas, que sería una resta, como hemos hecho anteriormente, sino que queremos saber cuántos días laborales hay entre esas dos fechas, ¿sí? Para hacerlo vamos a introducir una nueva función que se llama días.lab o días.lab. Nos permite decirle primero una fecha inicial, punto y coma, una fecha final, y por defecto nos va a sacar cuántos días laborales hay entre las dos fechas. Y ya para acabar podemos ir incluso un paso más allá, porque esta función, si os fijáis, nos da un tercer argumento que es opcional, que es el argumento de las vacaciones. Es decir, ahora me está dando los días laborales teniendo en cuenta como días laborales, días entre semana, que no sean fin de semana, pero puede ser que, depende de dónde estemos, haya festivos dentro de estos días. Pero tenemos que indicar en este tercer argumento cuáles son esos festivos que no puede contar como días laborales. Vamos a abrir el asistente de funciones para ver qué es lo que nos pide en ese tercer argumento. Las vacaciones. Lo podemos poner tal cual, indicar una celda o un rango que contenga todos esos días laborales. Ahora ya me va a estar contando solamente los días laborales, no teniendo en cuenta los días festivos, que ya está bien. Mucho cuidado porque recordemos lo básico que son las referencias. En este caso siempre va a ser el mismo rango. Ahora no he fijado este rango. Si voy hacia abajo, en la segunda celda, fijaros el rango como me ha desplazado también.
Así que en la primera, para que lo pueda arrastrar directamente a todas, voy a tener que fijar ese rango de vacaciones con el F4 o FN-F4 y ahora ya vamos a poder ver los días laborales entre una fecha de inicio de un proyecto, una fecha de fin del propio proyecto y cuántos días laborales hay para trabajar en ese proyecto, teniendo en cuenta las vacaciones o festivos. Así que nada chicos, espero que hayáis podido sacar aunque sea un poquito de valor de esta introducción a las funciones de fecha. Existen más y se pueden complicar, pero con estas ya nos dan bastante juego para cualquier casuística que nos podamos encontrar con lo que respecta a fechas. No olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de suscribiros al canal si no lo estáis ya y si lo estáis de activar la campanita para estar atentos de todos los vídeos que vayamos colgando. Cualquier duda extra o caso que nos podáis plantear, estaremos encantados de que nos lo podáis plantear en los comentarios. Así que nada, un abrazo y recordad de tener un excelente día.